Bendito y alabado es el nombre de Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, Padre Celestial, Padre bueno. Gracias, Señor, porque tú nos permites estar aquí ahora presentando y dando estas clases acerca del libro de los Hebreos, Señor. Gracias, Señor, porque tú pones la voluntad del querer por hacer las cosas que a ti te agradan. Bendice, Padre, a nuestra hermana pastora Laura Cisa Luciano con ese denuedo que tiene para dar la clase, Señor. Gracias, Señor, porque tú bendices a cada uno de los que tienen a bien tomar estas clases y tomarla con ese propósito que tiene tú, Señor, en ella, para que cada uno sea enriquecido de lo que es tu palabra. Estamos dando el libro de los Hebreos cada sábado y hoy entramos al capítulo número 2. Y este capítulo comienza diciendo una salvación tan grande. Dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos, o sea que nos descuidemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo, según su voluntad. Gracias, Padre Santo, gracias, Padre amado. Es tu palabra, Señor, a través de la cual estamos dando esta clase. Laura, con la bendición del Señor, nútrenos de la palabra del Señor. Amén. Muy buenas noches. Dios bendiga a cada uno que está conectado en esta transmisión. Gracias por seguirnos cada semana en esos estudios de la palabra que son vida, porque la palabra dice que ella es vida, que es viva, que es eficaz y que cada vez que se suelta la palabra, esta vaya a hacer un trabajo para el cual el Señor destinó, en un trabajo que Dios tiene en cada corazón, en cada familia, en cada hogar. Como decía el pastor Huáscar, hoy estamos en el capítulo 2 del libro de Hebreos. Jesucristo, hombre. Continúa la explicación. Vimos que todo el capítulo 1 de la carta a los Hebreos se trataba de la exaltación de Jesucristo sobre todos y sobre todas las cosas, que Cristo era exaltado sobre todas las cosas, que la supremacía de Jesucristo era lo que se estaba estableciendo en el capítulo 1. En el capítulo 2 se nos habla y se revela acerca del grado de humillación a la que fue sometido Cristo al hacerse hombre. Por eso empieza el título de este capítulo es Jesucristo, hombre, que él llegó a un grado extremo de humillación cuando se hizo hombre. Entonces vamos a estar hablando en este capítulo. Recordemos que en el capítulo 1 inicia como Dios ha hablado mediante profetas y ángeles. Dice que Dios ahora habla mediante su Hijo. En estos últimos días, el Señor habla mediante su Hijo, como es el creador, el sustentador, el Señor, el gobernador, el redentor del mundo, que está por encima de los ángeles, que está sobre todas las cosas. Y así empieza el capítulo número 2. Por esa razón es que, por tanto, por eso que dice, por tanto, debemos prestar mucha mayor atención a lo que hemos oído acerca de lo que Cristo nos viene hablando. Cuando leíamos en el versículo 1 de este Hebreos 2, vemos que dice, por tanto que Dios habló antes a través de los profetas, mandó señales con los ángeles, con los patriarcas, mandó siempre un mensaje específico para situación específica para su pueblo. Entonces dice, ahora el mensaje he dado mediante el Hijo.
Por eso este capítulo empieza diciendo, por tanto, como se ha dicho, por esta razón debemos prestar mucho más atención. Si el mensaje que se dio a través de los profetas era importante, cuánto más el que viene ahora trayendo el Hijo de Dios, el sustentador de todas las cosas, el gobernador de todas las cosas, el redentor de, de, de su pueblo, nuestro Salvador. El primer deber mencionado en este capítulo es que debemos prestar atención a la palabra de Dios en su Hijo Jesús, el cual es Dios. En estos últimos días nos ha hablado por el Hijo. Hoy te está hablando a través del Hijo. Por tanto, debemos prestar atención a lo que hemos oído acerca del Padre, el mensaje que trajo el Hijo. Dios ha hablado mediante su Hijo, por tanto dice, escuchen cuidadosamente. Solo estamos en esa primera palabra, donde revela específicamente el cuidado que se debe tener al escuchar, al prestar oído a la palabra. La palabra nos dice que no seamos oidores olvidadizos, sino que seamos hacedores de la palabra, que escuchemos con atención, que escuchemos cuidadosamente, que escudriñemos cuidadosamente. Entonces, nuestro Señor, Dios, nos envía el mensaje a través de su Hijo. Por tanto, dice, iniciando el capítulo 2, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, ya que Él es el autor de la salvación, el creador, el gobernador, el redentor. Entonces, este capítulo 2 desarrolla el tema de la humanidad de Cristo. En los 4 primeros versículos examina la primera de una serie de señales de peligro que aparecen en esta epístola. Así que la primera advertencia que se reitera sobre el peligro de deslizarse, de dejarse arrastrar y entrar en una actitud de negligencia, alejarse de Dios hasta el punto de que se llegue a una situación en la cual sea demasiado tarde para evitar consecuencias espirituales que vamos a estar viendo más adelante. Por eso dice, es necesario, después de conocer la verdad, que la palabra viene ahora a través de Jesús, el Hijo. Dios nos revela su verdad. Dice, por tanto, es necesario que prestemos mucha atención, con más diligencia, con más cuidado. No sea que nos deslicemos, no sea que nos desviemos, no sea que lleguemos a una actitud de negligencia, de dejar a Dios de lado y arrastrarnos hacia las cosas a la cual no hemos sido llamados. Entonces, ¿pero qué es? Escucha usted. Va, porque dice que preste atención, que escuche, que escuche. Esa es la primera advertencia para que no se deslice. ¿Cuál es el mensaje que usted está escuchando? ¿Qué es la palabra que usted está recibiendo? Para mantenerse en ese proceso de crecimiento y desarrollo espiritual que Dios espera, porque nuestra vida cristiana, desde que llegamos al conocimiento de la verdad, es de desarrollo, de crecimiento, de llegar a una madurez espiritual. Pero por eso dice que escucha usted. ¿A quién está usted escuchando? ¿Está realmente escuchando al Hijo de Dios? ¿Está usted escuchando que Dios está hablando mediante su Hijo y que tiene un mensaje de vida para usted? ¿Qué escucha y a quién escucha? Es una pregunta que debe hacerse pensando en esta exhortación, en este mandato del versículo 1 del capítulo 2 de Hebreo.
¿Le escucha usted realmente? ¿Usted está escuchando a Dios? ¿O cómo puede usted comparar su disposición de escuchar a Jesús con su disposición de escuchar otras cosas? ¿Cuáles otras cosas están ocupando tu escucha activa, que no es la palabra, que no es el mensaje de Jesús? ¿Cómo puede comparar qué tanto nivel de espacio le damos en nuestra vida, en nuestra escucha activa al mensaje de Dios a través del Hijo, o escuchamos otras cosas? Porque hay muchas cosas que escuchar. El mundo nos ofrece un sinfín de información que podemos prestar oído, pero ¿a cuál le estamos prestando más oído? Por eso dice, por tanto, es necesario que con mayor diligencia preste atención a lo que has escuchado. Escuchamos en ese primer capítulo la supremacía de Jesús y que el mensaje de Dios para su pueblo venía a través de él. Entonces, dice que es extremadamente necesario. En la vida cristiana debemos continuar escuchando constantemente la palabra de Jesús. No es que, bueno, ya yo escuché el mensaje, ya el Señor ha tocado mi corazón, ya el Señor me llenó de fe, ya el Señor me atrajo hacia la salvación y hasta ahí llegué. No es necesario nada más. La vida cristiana debe continuar. Todo cristiano debe continuar escuchando constantemente la palabra de Jesús, atendiendo con mucha atención, con mucha atención. No podemos dejar este asunto a la casualidad, sino que debe ser una disciplina del creyente. ¿Y a través de qué? A través de donde escuchamos y hablamos y entendemos el mensaje del Hijo que viene de parte de Dios a través de su palabra. En Hebreos 2:1 especifica, hay una urgencia de que prestemos atención. Literalmente dice, es excesivamente necesario que prestemos atención a lo que hemos oído. ¿Ha escuchado usted el mensaje de la cruz? Preste atención al mensaje de la cruz. No es solo una opción que usted puede tomar si es especialmente espiritual o si está enfrentando una crisis o que necesita preparar alguna lesión, entonces me pongo a buscar la palabra, o está en alguna situación difícil, entonces esto le lleva a acercarse más a Dios a través del Hijo. Esta es una palabra para todos los cristianos. Es excesivamente, extremadamente necesario prestar atención a Jesús como la palabra de Dios. Una de las grandes preocupaciones del autor de este libro es que los lectores veamos cuán importante es escuchar a Jesús, la palabra de Dios, y considerar a Jesús y poner nuestros ojos en Jesús. Ese es el primer mandato que encontramos en este libro. Es una orden de Dios. El autor, recordemos que le está hablando a nuevos creyentes y le está diciendo, recuerden que ahora estamos bajo el pacto de la gracia. Estamos bajo el pacto de la salvación a través de Jesús. Que Jesús es el primero, que Jesús es el más importante, que Él es el centro. Entonces le dice, presten atención al mensaje. Fijen sus ojos en Jesús. No es un mandamiento difícil, es como escuchen, consideren esto, miren, les llama la atención. No son cosas difíciles de hacer a menos que nosotros no queramos hacerla. El primer mandamiento de este libro no es vaya y trabaje por Jesús, vaya y adore, vaya y cante, vaya y evangelice, sino escuche a Jesús, que Él tiene un mensaje para ti. Él no te está mandando a obrar para Él, a trabajar, sino a mirarle y a escucharle.
De ahí vienen todos los cambios en nuestra vida espiritual. Recordemos que cuando entramos a este camino, a este pacto de salvación, empieza un proceso de transformación, un proceso de crecimiento, un proceso donde Dios empieza a permitirnos madurar y desarrollarnos de manera espiritual en Él. En 2 Corintios 3:18 nos dice, por tanto, nosotros todos estamos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, pero somos transformados de gloria en gloria a la misma imagen como el Espíritu del Señor. Estamos ahorita viendo, dice, como un espejo, pero somos transformados. ¿Cómo vamos a recibir la transformación, ese crecimiento, ese desarrollo, esa madurez? Escuchando y poniendo los ojos en Jesús. El libro advierte en todo su contenido hasta el capítulo 12 de 6 señales de peligro para el creyente, para ese desarrollo espiritual. Entonces, estas son advertencias severas para todos los creyentes, para la iglesia, por la cual es posible que no alcancemos a disfrutar todas las bendiciones que Dios nos ha provisto en Cristo Jesús. Entonces, en este capítulo 2, esa advertencia es: no nos deslicemos. ¿Qué es lo que está hablando? Para que tu vida, como hablaba en 2 Corintios 3:18, sea transformada a la misma imagen como el Espíritu del Señor. Recordemos que debemos seguir desarrollándonos y crecer hasta llegar a la estatura del varón perfecto que es Cristo. Y esto lo hacemos asido a su palabra. Entonces, hay 6 peligros. El día de hoy solo estamos en el número 1. Le voy a hacer una mención de los demás. En el capítulo 3 habla del peligro de la duda. En el capítulo 5 habla del peligro de ser tardo para oír. En el 6, el peligro de no poder ser renovado para arrepentimiento. El peligro de pisotear al Hijo de Dios y de tener por inmunda la sangre del pacto con la cual fuimos nosotros santificados, y traer una afrenta al Espíritu de la gracia. Y por último, en el capítulo 12, el peligro de que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Entonces, al ir recorriendo cada uno de estos capítulos, vamos a ver esas advertencias que se están haciendo. El día de hoy dice que es importante que preste atención a la palabra de Jesús, no sea que nos deslicemos. Es importante que cada creyente sepa que aunque ha sido salvo para siempre, una vez que el Señor te sella y te aparta para salvación, es un sello eterno, es para siempre. Y que tu salvación está guardada y garantizada en Cristo y en Dios, por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Sin embargo, cada creyente tiene 2 alternativas aquí en el mundo: vivir en este mundo como si estuviera en un desierto y padecer como que está en un desierto, vivir en calamidad, en miseria, o vivir dentro del reino de bendición que Dios tiene para cada uno de nosotros. Si somos capaces de guardarnos de esos 6 peligros que se nombraron anteriormente y que vamos a estar mencionando durante el recorrido por el libro de Hebreo, podremos vivir el evangelio de bendición en bendición, teniendo ese desarrollo y cada vez más revelación de la gloria de Dios, como habla nuevamente, menciona. Dice, por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Vamos siendo transformados. Por tanto,
Vuelvo nuevamente a Hebreos 2:1. Es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, aquí le está diciendo con mucho más razón que ahora esta palabra viene por el Hijo, con más diligencia, preste atención, porque si la palabra que fue enviada por los ángeles, por los profetas, fue una palabra firme y que se cumplió, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros, repartiéndonos del Espíritu Santo según su voluntad. El creyente no puede estar posponiendo estas verdades para un día. Un día leo la palabra, algún día me meto con Dios a aprender más, algún día escucho el mensaje. El creyente es llamado a ocuparse de no ser negligente al consejo de Dios. Hay peligro que nos deslicemos. No lo podemos ignorar. No podemos ignorar el mensaje, no podemos dejarlo para después. Cada vez que nosotros abrimos la palabra, esta nos habla, esta nos confronta, esta nos ayuda en ese crecimiento. Entonces, si no escuchamos, si no atendemos, si lo vamos postergando, si no es nuestra prioridad, puede ser que nos deslicemos. Hebreos 2:2-4. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles, vuelvo y leo nuevamente, fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. La pregunta, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos? Si aquella palabra que fue firme, que fue verdad, y lo que no la cumplieron recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos? Y aquí habla específicamente esa salvación que no tiene ni siquiera cómo calificarla. Dice, esta salvación tan grande, esta vida de abundancia que Dios nos da cuando somos atraídos hacia Él. En el versículo 2 nos establece acerca de la seguridad y la confianza que debemos tenerle a la palabra hablada por Cristo, porque si fue veraz y se cumplió la que fue dicha por los ángeles, ya cuando viene a través de Cristo, la palabra hablada por Dios por medio de su Hijo es mucho más firme. ¿Cuánto más no hemos nosotros de confiar en esa palabra que fue enviada por aquel que es la palabra misma, Jesús? Cada una de las palabras enviadas por Dios a través de los ángeles siempre se cumplió a cabalidad y con toda precisión, con toda firmeza. La palabra de Cristo es fiel, es verdadera, es viva, es eficaz y no está presa y no se detiene ni vuelve vacía en la promesa. No vuelve para atrás vacía, sino que va y hace el trabajo para lo cual fue enviado. Hace todo aquello, dice específicamente en el libro de Isaías, para lo cual ha sido enviada. Es una palabra viva, es una palabra fiel. El versículo 3 comienza con esa pregunta. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Después de lo que Dios hizo, siempre menciono que Dios fue el interesado en relacionarse con su pueblo y envió a su Hijo y envió el mensaje a través de su Hijo. Dio lo más grande, lo más preciado, a su Hijo unigénito, para que entremos a ese pacto de gracia y de salvación. Entonces dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? No está hablando que si perdemos, si descuidamos, si lo tomamos a la ligera, si lo dejamos para algún día, estudiar la palabra, crecer en Dios, madurar en la vida espiritual.
la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. ¿Podemos nosotros escaparnos si descuidamos una salvación tan grande? Es la pregunta. ¿Podremos nosotros escapar? Y la pregunta es, ¿cómo escaparemos? ¿O podremos nosotros realmente poder escapar? ¿Y de qué está hablando aquí que tenemos que escapar o de qué vamos a escapar? ¿Y qué quiere decir descuidar? Lo vengo diciendo hace unos momentos. Cuando tomamos la palabra del evangelio a la ligera, cuando no nos empapamos, no escudriñamos, no leemos, no estudiamos, no invertimos tiempo en formarnos en la palabra de Dios. Entonces, ¿de qué es que dice que tenemos que escapar? Y anteriormente necesitamos, le mencionaba que nosotros como creyentes necesitamos entender, conocer que desde el momento de la conversión es solo el inicio de un largo proceso. Es el primer paso de ese largo proceso. Un proceso que no termina hasta que en nosotros se manifieste en su totalidad la imagen de Cristo mismo. Proceso que solamente se ha de consumar o va a concluir, como dice la Biblia, que seremos semejante a Él cuando lo veamos a Él tal como Él es, cuando le veamos cara a cara. Entonces, es el primer paso. Ya tuvimos el conocimiento, ya el Señor nos dio el don de la fe para creer y hemos entrado al pacto de la salvación. Entonces, ese es el primer paso. Ahora dice que debemos ir en un proceso de crecimiento hasta que se manifieste en su totalidad la imagen de Cristo mismo en nuestra vida. Y eso va a ser cuando le veamos cara a cara, dice que seremos semejante a Él. Dios no ha de descansar ni de terminar con nosotros hasta que su voluntad sea cumplida en su totalidad en nuestras vidas. ¿Cómo conoceremos cuál es la voluntad del Padre? La palabra los revela. ¿Cómo conoceremos hasta qué es el punto de la medida que Dios quiere que crezcamos? Lo conocemos a través de la palabra. Así que no nos cansemos. Sigamos adelante a la perfección, como dice la palabra, hasta que todos hayamos alcanzado la estatura del varón perfecto. No dejemos para algún día. No lo dejemos para después que hagamos todos nuestros proyectos. Dice, preste atención a la palabra que nos da Jesús. Jesús es la palabra misma. Entonces empecemos a vivir, a escuchar y a ser hacedores de la palabra. Dios nos ha creado para que cada día nosotros avancemos en el crecimiento y la madurez espiritual. Nos ha creado para que vayamos siempre progresando día a día en obediencia. De eso se trata la vida cristiana. Es un día a la vez, en obediencia, sometiéndonos al mensaje y a la palabra. Porque Dios, además de salvarnos, se propuso que cada uno de sus hijos viva hoy, viva el aquí y el ahora en este mundo, en una vida victoriosa. No solamente nos ha querido salvar, sino que quiere que vivamos una vida de victoria. Esa victoria del creyente, después de exaltar a Jesús, es el centro y el objetivo de la carta de Hebreos. Que el creyente aprenda, que entienda, comprenda, que interiorice que la vida cristiana es para vivirla en victoria, que la vida es para vivirla en abundancia en el Señor. Entonces, el objetivo
número 2 de la carta de Hebreos. La primera era la exaltación de Jesucristo. El segundo objetivo es que el creyente entienda que Cristo conquistó la victoria para nosotros y que debemos tener una vida victoriosa, estar en una vida victoriosa, y esta la conseguimos cuando nos empapamos de la palabra misma, que es Cristo. Filipenses 2:12 nos dice, el Espíritu Santo, por medio del apóstol Pablo, nos dice, por tanto, amados míos, como siempre han obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocúpense de su salvación con temor y temblor. Era como refiriéndose de que se ocupen de ese crecimiento, se ocupen de ese desarrollo espiritual con temor y temblor. Otra vez vuelve a decir, no se deslicen, no vivan una vida de fracaso y de derrota cuando puede tener una vida abundante. Dice el apóstol Pablo, le dice a la iglesia de los filipenses, no solamente en mi presencia, sino aunque yo como apóstol no esté allí dándole la instrucción, ya ustedes tienen la palabra, ya tienen el mensaje de Jesús, ocúpense con toda diligencia, con temor y temblor de ese desarrollo y ese crecimiento, de tener esos espacios de desarrollo, de madurez espiritual. Aquel que pagó el más grande precio por nosotros demanda, exige de todos nosotros que oigamos lo que Él nos dice en su palabra. ¿Por qué nosotros debemos estar siempre escudriñando la palabra, viviendo la palabra? Filipenses 2, 15 y 16 continúa diciendo, para que sean irreprensibles y sencillos, hijo de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandezcan como luminares en el mundo, asido de la palabra de vida, o sea, agarrado fuertemente de la palabra. ¿Qué es lo que hace la palabra en nuestra vida? Dice que nos ayuda a mantenernos separados de toda mancha perversa, de maligna de este mundo, y que seamos irreprensibles, que seamos hijos de Dios, que nadie te señale, que nadie pueda decir, mira, tiene una mancha y es un hijo de Dios. Dice que resplandezcan como luminares en el mundo, que seamos luz. Pero ¿cuál es la clave? Ha sido a la palabra de vida. Jesús es la palabra. Efesios 5:15 nos dice, mira pues con diligencia cómo andan, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Los hijos de Dios estamos llamados a caminar el camino de la sabiduría, de la prudencia y a ser diligente en hacer todo lo que nos dice su palabra, en vivir su palabra, para que podamos ser de testimonio. Así que, como dice, que seamos una lumbrera, una luz para este mundo. Y en Efesios 4 nos dice, todos los motivos por los cuales debemos con diligencia, con afán, extremadamente importante es que nos esforcemos por escuchar a Jesús, por vivir la palabra, para que nos, dice Efesios 4, 14, 15, para que ya no seamos niños fluctuantes, que sean llevados, dice, por doquiera, por todo viento de doctrina, que ya usted no haya que estarle contando fábula ni cuento como chiquitito. Dice, para que no seamos como niños fluctuantes llevados por todas partes, por estrategia de hombre para engañar y emplean con astucia artimaña del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. No debemos de
dejarnos como niños fluctuantes, que hoy tengo un pensamiento, mañana tengo otro, sino que dice, sino que sigue la verdad. ¿Quién es la verdad? ¿Quién es el camino? Para que crezca en todo, en aquel que es la cabeza, Cristo. Segunda Corintios 6:14 nos dice, no se unan a yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y la comunión con la luz y la comunión de la luz con las tinieblas? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo del Dios viviente. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. No toquen lo inmundo y yo os lo recibiré. Está hablando de mantenerse leyendo, escudriñando, conociendo la palabra para aplicarla a nuestra vida diaria, a nuestra vida práctica y vivir para el Señor y saber cuál es la diferencia entre la luz y las tinieblas. Y que podamos nosotros establecer esa diferencia solo con nuestra presencia, que somos luz. Segunda Corintios 7:1 dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de la carne de espíritu, perfeccionándonos en la santidad y el temor de Dios. Es lo que la palabra nos dice. ¿Qué es el riesgo? ¿Qué es la advertencia de este capítulo 2? Preste atención a la palabra. Viva por la palabra. No sea que se deslice y deje de disfrutar de las bendiciones del reino y deje de vivir una vida abundante y deje de vivir una vida victoriosa. Estamos hablando de esa día a día del creyente que está con sus pies firmes en la palabra y que con diligencia anda, dice la palabra, como sabio y no anda perdiendo el tiempo en cosas triviales de este mundo, sino que se ocupa con diligencia. Dice, asido de la palabra de vida, agarrado fuertemente de la palabra de vida. Este es el mensaje que el autor quiere transmitir en este segundo capítulo. Si la palabra de los ángeles y de los profetas fue firme y se cumplió, ¿cuánto más la que trae Jesús, que es él, la palabra misma? El Padre envió esta palabra. Somos más que privilegiados que el Padre quiso revelarse a nuestra vida a través del Hijo, para que podamos conocerle, para que podamos ser atraídos hacia Él y para que podamos entrar a este pacto de salvación. Y en nuestra responsabilidad cristiana, seguir asido de esta palabra de verdad y seguir creciendo en ella y disfrutar de las bendiciones y no descuidar ni un solo momento que nuestro proceso apenas ha iniciado y que culmina cuando le veamos a Él cara a cara, el autor y el consumador de nuestra salvación. Dios le bendiga abundantemente. Seguimos la próxima semana con lo que queda de este capítulo 2. Apenas vamos por la primera parte y vamos a continuar a partir del versículo número 5 en la próxima semana, donde continúa hablando de esa que le decía, la humillación de Jesús al hacerse hombre y cómo Dios le exaltó. Dejo al pastor Huáscar que va a concluir este momento. La identidad tuya, suya, mía, de cada uno de nosotros nos viene dada por nuestro Padre, quienes deciden cuál va a ser nuestro nombre. De la misma manera, en la palabra hemos descubierto que tenemos una identidad en Cristo Jesús. Y esa identidad es la que nos trae con ese asirnos a lo que la palabra dice, asirnos a lo que nuestra identidad revela al mundo, porque ahora nosotros somos embajadores de Cristo y llevamos su mensaje y llevamos su semblanza.
¿Por qué nosotros debemos ser unos dignos representantes del Señor y no deslizarnos, no descuidarnos? ¿Y por qué se nos llama a venir esto? No como un aspecto religioso, sino como un aspecto de identidad. Si usted honra al que le dio su nombre, usted tiene el apellido de su padre, el apellido de su madre, y usted sabe que donde ese apellido llega, se recuerda todo el historial familiar, y usted defiende con encono esto. Imagínese qué tan grande es que su padre nada más le dieron vida para esta existencia terrenal, a aquel que le dio vida de manera eterna y para siempre, y que es su padre, que siempre va a ser su padre. Ese padre suyo que no lo desampara, que le selló con el Espíritu Santo, porque usted es un linaje escogido, porque usted es su divino tesoro, porque usted es muy importante para Él, por lo tanto Él está con usted cada momento y cada día de su vida. Esa es su identidad, la identidad de un hijo de Dios, la identidad de un discípulo de nuestro Señor Jesucristo, y esta clase del día de hoy, eso es lo que nos está llamando a revisarnos, que nosotros defendamos siempre esa identidad, ese honor, ese privilegio de ser hecho parte de lo que es la familia celestial. Usted es un hijo de Dios, usted es un divino tesoro, somos una nación santa. El Señor nos escogió desde antes de la fundación del mundo para darnos toda esta vida en abundancia, porque no pereceremos jamás. Es por esto que esta clase de la palabra nos hace la exhortación de manera, te la repite el Señor y vuelve y te dice, para que nuestro entendimiento se abra y nosotros podamos estar abiertos y receptivos a lo que Dios dice de nosotros que nosotros somos. Y si Dios lo dice, lo creemos y debemos manifestarlo. El Señor lo que te dice es, que siga la santidad, sin la cual nadie verá. Pero Él te dice que siga una santidad que tú no lograste, sino que Él te dio, porque Él dijo, santifícalo mi palabra. La palabra es la que nos da esa santidad, y la palabra es Cristo. Cristo es quien nos santifica. Entonces, cuando el Señor sabe que te santificó, te dice, sigue la santidad sin la cual nadie verá al Señor. El que no es santo, que haya sido santificado por el Señor, por Cristo, no va a ver al Señor. Entonces, a usted que es santo, a usted que fue santificado y que es santificado cada día en la palabra, el que se le exhorta a que mantenga esa identidad y que defienda esa identidad, y que cada día usted busque más el rostro del Señor, porque ya usted no es cualquier cosa, usted no pertenece a este mundo. Él dijo, Padre, cuídalo como yo lo cuidé cuando estaba aquí. A ellos y a los que por ellos creerán en mí, porque ellos no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. Si el Señor dice por su palabra que nosotros no somos del mundo, pues debemos comportarnos como esos hijos de un Padre celestial, de un Padre santo, de un Padre misericordioso, de un Padre lleno de amor. Todas esas cualidades son de Dios y debemos manifestarlas a nosotros como sus hijos, porque por eso llevamos su naturaleza santa. La santidad nos viene del Señor, ya nos las dio, no es que nos las va a dar, ya Él nos las dio, ya Él nos santificó, ya Él nos selló el Espíritu Santo en cada uno de los creyentes. Para eso, para que usted empiece a ser parte y honrar lo que es ser parte de la familia de Dios. Bendiciones, amados hermanos. Recuerden que mañana, el domingo, tenemos nuestro culto a las 10 de la mañana en el 9504 de la Jamaica Avenue en Woodhaven, Queens, y en el 11 de Amityville Street, aquí en Islip Terra, en Long Island. Bendiciones a cada uno de ustedes. Bendiciones, Laura. Que sea el Señor siempre bendiciéndote y dándote ese denuedo que vivo enamorado de la palabra, y cómo el Señor te usa para que nos nutra de ese manjar de la palabra de Dios. Dios te bendice grandemente. Amén. Dios te bendice.